Carmen Herrera nunca imaginó que limpiar ese cajón cambiaría su vida para siempre. La fotografía que encontró entre los papeles antiguos mostraba a una bebé con la misma marca de nacimiento que ella tenía en el hombro. El problema era que esa bebé, según la fecha escrita detrás, había muerto hace 30 años, el mismo día que Carmen fue abandonada en el orfanato. Si esta historia ya está tocando tu corazón, déjanos tu like y suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que cambian vidas, historias que te harán creer que el destino existe y que a veces la verdad más increíble está esperando en el lugar más inesperado. El sol de Madrid se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión Santa María cuando Carmen Herrera cruzó el portón principal por primera vez. Llevaba en sus manos callosas una pequeña maleta de tela gastada y en su pecho una mezcla de nervios y esperanza que no había sentido en años. A los 48 años, Carmen había trabajado en más casas de las que podía contar. Siempre en silencio, siempre invisible, siempre agradecida por cada oportunidad de ganarse el pan honestamente. Su rostro llevaba las huellas del tiempo y el trabajo duro, pero sus ojos castaños conservaban una determinación que la vida no había logrado quebrar. Señora Herrera, la voz grave y autoritaria la hizo levantar la mirada. Frente a ella se alzaba un hombre de unos 75 años, cabello completamente blanco pero postura erguida, vestido con un traje de lana inglesa que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. Don Ricardo Santamaría, el magnate inmobiliario más poderoso de España. «Buenos días, señor», respondió Carmen bajando la mirada automáticamente, como había aprendido a hacer después de décadas sirviendo a familias adineradas. Don Ricardo la estudió en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Había algo en la manera en que la miraba que Carmen no lograba descifrar. No era desprecio ni condescendencia, era reconocimiento, nostalgia. No, eso era imposible, era la primera vez que se veían. «Esperanza me ha hablado mucho de usted», dijo don Ricardo refiriéndose al ama de llaves que había recomendado a Carmen. «Dice que es usted confiable». «Así es, señor. Trabajo duro y no hago preguntas», respondió Carmen con la fórmula que había perfeccionado a lo largo de los años. «No hace preguntas», repitió don Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Eso está bien. Esta casa tiene muchos secretos, señora Herrera, secretos que es mejor dejar enterrados». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió obedientemente. Necesitaba este trabajo más de lo que don Ricardo podía imaginar. Su apartamento en Vallecas era diminuto y húmedo, pero el alquiler se comía la mayor parte de sus ingresos. A los 48 años, sin familia, sin ahorros y con una salud que empezaba a mostrar las consecuencias de décadas de trabajo físico, no podía permitirse ser exigente. «Esperanza le mostrará sus habitaciones y sus responsabilidades», continuó don Ricardo. «Vivirá aquí de lunes a viernes. Los fines de semana son libres para regresar a su hogar». La palabra resonó en la mente de Carmen con una mezcla de ironía y dolor. Su apartamento no era un hogar, era simplemente el lugar donde dormía entre trabajos. Pero no podía decir eso, no debía decir eso. «Gracias, señor», murmuró. Esperanza Morales apareció en el vestíbulo como si hubiera estado esperando la señal. Era una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño impecable, vestida con un uniforme azul marino que parecía recién planchado. Sus ojos, aunque amables, tenían la dureza de quien había pasado décadas navegando los caprichos de la gente rica. «Carmen, querida», dijo Esperanza con una sonrisa que parecía genuina, «bienvenida a la mansión Santa María. Espero que seas feliz aquí». Mientras don Ricardo se alejaba hacia su estudio, Carmen siguió a Esperanza por pasillos que parecían extenderse infinitamente. La mansión era un monumento al éxito y el buen gusto. Mármol de Carrara, maderas nobles, obras de arte que Carmen sabía que valían más que todo lo que había poseído en su vida. Sin embargo, había algo en la atmósfera de la casa que la inquietaba. Un silencio demasiado denso, como si los muros guardaran secretos que luchaban por salir. «La mansión tiene 47 habitaciones», explicaba Esperanza mientras caminaban, «pero don Ricardo solo utiliza unas pocas, el resto las mantenemos cerradas. Tu trabajo principal será limpiar las áreas que él frecuenta, su dormitorio, el estudio, la biblioteca.
el salón principal y el comedor. Se detuvieron frente a una puerta de madera tallada. «Esta es tu habitación», dijo Esperanza abriendo la puerta. Carmen contuvo el aliento. La habitación era más grande que su apartamento entero. Tenía una cama individual con colchón, que parecía cómodo, un armario de madera maciza, un pequeño escritorio junto a la ventana y, lo más importante, un baño privado. Es hermosa», susurró Carmen, temiendo que si hablaba demasiado alto, alguien se daría cuenta del error y la echaría. «Don Ricardo es un buen patrón», dijo Esperanza con una expresión que Carmen no pudo leer completamente. «Si haces tu trabajo bien y no te metes donde no te llaman, no tendrás problemas». «No te metes donde no te llamas», Carmen repitió mentalmente la frase. ¿Qué secretos podía tener una casa, por muy grande que fuera? «El desayuno es a las 7 en punto», continuó Esperanza. «Don Ricardo es muy puntual. A las 8 se va a la oficina y regresa alrededor de las 6 de la tarde. Durante el día tendrás libertad para trabajar a tu ritmo, pero todo debe estar impecable cuando él regrese». Carmen asintió, tomando nota mental de cada detalle. «¿Y la familia? ¿Tiene esposa? ¿Hijos?» La expresión de Esperanza se ensombreció por un instante. «Don Ricardo es viudo. Su esposa, doña Isabela, murió hace 30 años. Fue una tragedia terrible. ¿Hijos?» El silencio que siguió fue tan denso que Carmen sintió que había hecho la pregunta equivocada. Esperanza la miró con una expresión que mezclaba tristeza y advertencia. «Hubo una hija», dijo finalmente en voz muy baja. «Carmen». Se llamaba Carmen. El nombre golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. Su propio nombre. Una coincidencia extraña, pero nada más que eso. ¿Qué le pasó? Murió cuando era muy pequeña. Un accidente terrible. Don Ricardo nunca habla de eso. Esperanza agarró el brazo de Carmen con fuerza. «Y tú tampoco debes hacerlo. Jamás menciones a la niña. Es una herida que nunca ha sanado». Carmen sintió un nudo en la garganta. Conocía bien el dolor de la pérdida, aunque en su caso había sido al revés. No había perdido a una hija, nunca había conocido a sus padres. «Lo entiendo», murmuró. «Bien, ahora te dejo para que te acomodes. Mañana temprano comenzaremos con la rutina». Cuando Esperanza se fue, Carmen se sentó en la cama y trató de procesar todo lo que había escuchado. La habitación era silenciosa, pero no en paz. Era el tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando todo parece calmado pero la tensión sigue flotando en el aire. Se acercó a la ventana. La vista daba al jardín posterior de la mansión, un extenso territorio de césped perfectamente cuidado, fuentes de mármol y rosales que probablemente valían más que el salario de un año. Era hermoso, pero también parecía vacío, como si fuera un decorado esperando a que llegaran los actores para dar vida a la obra. Esa noche Carmen durmió mejor de lo que había dormido en años. El colchón era firme pero cómodo, las sábanas olían a lavanda, y por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Pero sus sueños estuvieron llenos de imágenes extrañas. Una niña pequeña corriendo por los pasillos de la mansión, una mujer llorando junto a una cuna vacía, y una voz grave que repetía su nombre una y otra vez. Se despertó con la sensación de que había olvidado algo importante, pero no podía recordar qué. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer. Carmen se duchó, se vistió con el uniforme azul marino que Esperanza le había dejado, le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a su medida, y bajó a la cocina para encontrarse con una mujer que parecía haber estado despierta desde mucho antes. «Buenos días, Carmen», saludó Esperanza mientras preparaba el desayuno de don Ricardo. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años», respondió Carmen honestamente. «Me alegro. Aquí tienes tu lista de tareas para hoy». Esperanza le entregó una hoja de papel escrita con caligrafía perfecta. «Empiezas por el salón principal. Don Ricardo ya desayunó y se fue a la oficina, así que tienes libertad para trabajar». Carmen tomó la lista y la estudió. Era extensa pero organizada. Aspirar alfombras, limpiar muebles, pulir la plata, lavar cristales, organizar libros. Trabajo honesto, trabajo que conocía bien. «Esperanza», dijo Carmen antes de que el ama de llaves se fuera, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Ayer mencionaste que la hija de don Ricardo se llamaba Carmen. ¿Cómo era ella?»
Esperanza se detuvo en seco, su rostro se puso pálido. Carmen, te dije que no debes hablar de eso, lo siento, es solo que es mi nombre también. Es una coincidencia extraña. Las coincidencias suceden, dijo Esperanza con voz tensa, pero algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Por favor, no vuelvas a mencionar este tema. Carmen asintió, pero la curiosidad ya había echado raíces en su mente. Había algo en la manera en que Esperanza evitaba hablar de la niña muerta que no parecía normal. ¿Qué tan traumático había sido el accidente? El salón principal era una obra maestra de decoración. Tecos de 5 metros de altura con molduras doradas, una chimenea de mármol que podría calentar una casa entera, sofás de cuero italiano que probablemente costaban más que un automóvil. Carmen trabajó meticulosamente, prestando atención a cada detalle, pero no pudo evitar fijarse en las fotografías que cubrían las mesas auxiliares. La mayoría mostraban a don Ricardo en diferentes etapas de su vida, como joven empresario, recibiendo premios, inaugurando edificios, pero había una sección de las fotos que le llamó especialmente la atención. Eran imágenes de una mujer hermosa de cabello castaño y ojos verdes, siempre sonriendo, siempre radiante. Debía ser Isabela, la esposa fallecida. Sin embargo, lo que más la intrigó fue notar que en todas las fotos familiares había espacios vacíos en los marcos, como si alguien hubiera removido cuidadosamente ciertas imágenes. ¿Por qué alguien cortaría fotos familiares? El trabajo del primer día pasó sin incidentes. Carmen limpió, organizó y pulió hasta que cada superficie brillara. Cuando don Ricardo regresó a las 6 en punto, recorrió las áreas que ella había limpiado con la minuciosidad de un inspector militar. Carmen esperó nerviosa su veredicto. «Excelente trabajo, señora Herrera», dijo finalmente. «Esperanza tenía razón sobre usted». Carmen sintió una oleada de alivio y orgullo. «Gracias, señor. Una cosa más», añadió don Ricardo, y Carmen notó que su voz se había suavizado ligeramente. «¿Cuántos años tiene usted?» 48, señor. Don Ricardo la miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. «¿Y dónde nació?» Carmen vaciló. Era una pregunta personal, pero don Ricardo era su jefe. «No estoy segura, señor. Fui encontrada en un orfanato cuando era bebé. Nunca supe quiénes fueron mis padres». La expresión de don Ricardo cambió tan dramáticamente que Carmen pensó que había dicho algo terrible. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener y por un momento se tambaleó como si fuera a caerse. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Carmen alarmada. «Sí», murmuró don Ricardo, recuperando rápidamente su compostura. Solo me recordó a alguien. Disculpe». Se alejó rápidamente hacia su estudio, dejando a Carmen confundida y preocupada. ¿Qué había dicho que lo había afectado tanto? Los siguientes días cayeron en una rutina cómoda. Carmen se levantaba temprano, desayunaba con Esperanza, trabajaba mientras don Ricardo estaba en la oficina y se retiraba a su habitación cuando él regresaba. Era un trabajo solitario pero no desagradable. La mansión, a pesar de su tamaño, empezaba a sentirse familiar. Sin embargo, Carmen no podía sacudirse la sensación de que había algo importante que no estaba viendo. Don Ricardo la trataba con una amabilidad extraña, casi paternal, pero siempre mantenía una distancia respetuosa. Y Esperanza, aunque era amable, parecía estar constantemente observándola, como si esperara que hiciera algo específico. Fue el viernes de su primera semana cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Carmen estaba limpiando el estudio de don Ricardo, una habitación que había evitado hasta ahora porque le parecía demasiado personal, demasiado privada, pero Esperanza le había asegurado que don Ricardo había dado permiso explícito para que la limpiara mientras él estaba en una reunión que duraría toda la tarde. El estudio era el corazón de la mansión. Paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, un escritorio de caoba que parecía haber pertenecido a algún rey, y ventanales que daban vista al jardín. Todo estaba meticulosamente organizado, excepto por el escritorio, que tenía papeles esparcidos y cajones entreabiertos. Carmen trabajó cuidadosamente alrededor del escritorio, sin tocar nada que pareciera importante, pero cuando fue a limpiar el cajón principal, notó que estaba atascado. Parecía que algo se había atorado en la parte trasera.
Con cuidado, trató de abrir el cajón completamente, pero algo lo bloqueaba. Metió la mano en la parte trasera del cajón para desatorar lo que fuera que estaba causando el problema. Sus dedos tocaron algo que parecía una carpeta o sobre atascado entre el cajón y la parte trasera del escritorio. Con mucho cuidado, logró sacarlo. Era una carpeta vieja, de cuero gastado, con bordes que mostraban signos de haber sido manipulada muchas veces a lo largo de los años. No tenía ninguna etiqueta que indicara su contenido, pero el cuero estaba tan suave y desgastado que evidentemente había sido muy preciado para alguien. Carmen sabía que no debía abrirla. Sabía que había reglas sobre no meterse donde no la llamaban. Pero algo en su interior, una fuerza que no podía controlar, la empujaba a mirar. Solo un vistazo rápido para asegurarse de que no era importante, y luego la devolvería exactamente donde la había encontrado. Con manos temblorosas, abrió la carpeta. Lo primero que vio fueron fotografías, muchas fotografías, y todas eran de una niña pequeña. Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La niña de las fotografías tenía cabello castaño rizado, ojos verdes brillantes y una sonrisa que iluminaba toda su carita redonda. Debía tener entre 1 y 3 años en las diferentes imágenes. Algunas la mostraban gateando por los mismos pasillos que Carmen limpiaba todos los días. Otras la mostraban en brazos de la hermosa mujer de cabello castaño que había visto en las fotografías del salón principal, Isabela. Pero fue cuando tomó una de las fotografías y la volteó que el mundo de Carmen se desplomó. En la parte trasera, escrita con la letra elegante de alguien que había recibido educación refinada, estaba la fecha: Carmen Isabela Santamaría, 15 meses, diciembre de 1975. Ella había sido encontrada en el orfanato San Miguel, en enero de 1970, una bebé de aproximadamente 15 meses, sin identificación, sin familia que la reclamara, con manos que temblaban violentamente. Carmen se acercó al espejo de cuerpo entero que don Ricardo tenía en una esquina del estudio. Se miró fijamente, tratando de ver lo que hasta ahora no había visto. Cabello castaño, ojos verdes, la estructura de la cara. Tomó otra fotografía de la carpeta. Una donde la niña tenía aproximadamente 2 años y sonreía mostrando sus primeros dientes. Carmen alzó la fotografía junto a su propio reflejo. Era como verse a sí misma 30 años en el pasado. Pero eso era imposible. La niña de las fotografías había muerto. Esperanza se lo había dicho. Todo el mundo lo sabía. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho, Carmen siguió revisando el contenido de la carpeta. Había certificados médicos, documentos oficiales y, al fondo, algo que hizo que las piernas le flaquearan completamente. Un certificado de defunción: Carmen Isabela Santamaría. Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1974. Fecha de muerte: 3 de enero de 1976. Causa: accidente doméstico. Carmen se dejó caer en la silla del escritorio de don Ricardo. La fecha de muerte era exactamente un día antes de que ella fuera encontrada en el orfanato San Miguel. Pero si Carmen Isabela Santamaría había muerto el 3 de enero de 1976, ¿cómo era posible que Carmen Herrera hubiera aparecido en un orfanato el 4 de enero del mismo año, con la edad exacta, con las características físicas exactas? A menos que Carmen Isabela Santamaría nunca hubiera muerto. Carmen siguió revisando la carpeta con dedos temblorosos. Había más documentos, informes médicos, correspondencia entre abogados, papeles que hablaban de herencia, de custodia, de tutela legal. Y entonces encontró algo que hizo que todo cobrara sentido terrible. Una carta, fechada el 2 de enero de 1000, escrita con letra masculina y furiosa: Ricardo, Isabela está muerta. La niña es un recordatorio constante de todo lo que hemos perdido. No puedo verla sin ver a mi hermana. Tú podrás seguir adelante, pero yo no. Arreglaré todo para que sea mejor para todos. La niña tendrá una nueva vida, lejos de este dolor. Será mejor así. Eduardo. Carmen leyó la carta 3 veces antes de entender completamente lo que había sucedido. Eduardo. Ese nombre no le decía nada, pero por el contexto parecía ser el hermano de Isabela. Y había arreglado que la niña tuviera una nueva vida, la había llevado al orfanato, la había registrado como muerta, le había robado su identidad, su familia, su vida entera.
Carmen sintió una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si iba a gritar, a llorar o a vomitar. Furia, dolor, confusión, alivio, terror, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con volverla loca. Escuchó pasos en el pasillo. Con movimientos desesperados, Carmen metió todo de vuelta en la carpeta y trató de ponerla en su lugar. Pero sus manos temblaban tanto que se le cayeron varias fotografías al suelo. «Carmen, ¿estás bien?», era la voz de Esperanza, acercándose al estudio. Carmen se puso de pie rápidamente, tratando de parecer normal, pero sabía que su cara debía ser un mapa de emociones contradictorias. «Sí, solo estaba limpiando», murmuró cuando Esperanza apareció en la puerta. Esperanza la miró con ojos penetrantes. «Te ves pálida. Te sientes mal. Un poco mareada», mintió Carmen. «Creo que no desayuné lo suficiente». Esperanza se acercó al escritorio y Carmen sintió pánico puro. ¿Y si notaba que algo había sido movido? ¿Y si veía las fotografías en el suelo? «Ve a la cocina y come algo», dijo Esperanza sin mirar hacia abajo. «Don Ricardo regresará pronto y necesita encontrar todo perfecto». Carmen asintió y salió del estudio con piernas temblorosas. Pero en lugar de ir a la cocina, corrió hacia su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y trató de procesar lo que había descubierto. Ella era Carmen Isabela Santamaría, la hija de don Ricardo, la niña que supuestamente había muerto hace 30 años. Durante 30 años había vivido como huérfana, trabajando en casas ajenas, limpiando la suciedad de otras familias, nunca perteneciendo a ningún lugar. Y todo ese tiempo su padre había estado vivo, rico, poderoso, viviendo en esta mansión que debería haber sido su hogar. Lo sabía él. Don Ricardo sabía que ella estaba viva. Por eso la había contratado. Por eso la miraba de esa manera tan extraña. O tal vez él realmente creía que su hija había muerto y la similaridad entre ellas era solo una coincidencia cruel que lo torturaba cada día. Carmen se miró las manos. Eran las manos de una trabajadora, callosas y ásperas, las manos de alguien que había pasado su vida sirviendo a otros, pero ahora sabía que debían haber sido las manos de una heredera, suaves y cuidadas, acostumbradas a ser servidas en lugar de servir. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Carmen, soy Esperanza. ¿Estás bien ahí adentro?» Carmen se limpió las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaban cayendo. «Sí, solo necesito un momento». Don Ricardo llegó temprano. «Quiere verte en su estudio». El corazón de Carmen se detuvo. Había notado que alguien había estado revisando su escritorio. Sabía lo que ella había descubierto. «Ahora voy», dijo con voz que esperaba sonara normal. Se lavó la cara con agua fría y se arregló el uniforme. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer de 48 años que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira. Pero también vio algo más. Vio la determinación que la había mantenido viva y trabajando durante décadas de adversidad. Y sabía que iba a necesitar toda esa fuerza para lo que venía. Carmen bajó las escaleras hacia el estudio de don Ricardo. Cada paso parecía llevarla no solo hacia una confrontación, sino hacia un destino que había sido robado 30 años atrás. Cuando llegó a la puerta del estudio, respiró profundo y tocó suavemente. «Adelante», dijo la voz grave de don Ricardo. Carmen abrió la puerta y entró. Don Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, exactamente donde ella había estado una hora antes descubriendo la verdad de su vida, pero lo que vio la dejó helada. Sobre el escritorio, perfectamente ordenadas, estaban todas las fotografías de la carpeta de cuero. Don Ricardo la miraba con ojos que ya no trataban de esconder nada. Ojos llenos de lágrimas, de dolor, de esperanza y de un amor paternal que había estado contenido durante 3 décadas. «Hola, Carmen», dijo con voz quebrada. «Bienvenida a casa, hija mía. Continuará en volumen 2. ¿Qué opinas de este primer encuentro entre padre e hija? ¿Crees que don Ricardo sabía desde el principio quién era Carmen? ¿Qué pasó realmente hace 30 años con Eduardo? Dinos en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que faltaba algo en tu historia familiar? ¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida había sido diferente a lo que pensabas?
Dale like si quieres saber cómo continúa esta historia y suscríbete para no perderte el volumen 2, donde descubriremos toda la verdad sobre Eduardo y el plan que separó a esta familia durante 30 años. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Las palabras de don Ricardo resonaban en el aire denso del estudio como campanas que anunciaran el fin de una era y el comienzo de otra completamente diferente. ¿Usted sabía? Logró susurrar Carmen, aferrándose al respaldo de una silla para no caerse. Don Ricardo se levantó lentamente de detrás del escritorio. Sus movimientos eran cuidadosos, como si estuviera acercándose a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Desde el momento en que entraste por esa puerta, respondió con voz temblorosa, 30 años esperando este momento, 30 años preguntándome si algún día volvería a verte. Carmen miró las fotografías esparcidas sobre el escritorio. Su propia cara de niña la observaba desde diferentes ángulos, desde diferentes momentos de una infancia que le había sido robada. Pero yo estaba muerta. El certificado de defunción, falsificado. La voz de don Ricardo se endureció con una amargura acumulada durante décadas. Tu tío Eduardo se aseguró de que el mundo creyera que habías muerto junto con tu madre. Carmen se dejó caer en la silla, sus piernas ya no podían sostenerla. Mi madre, Isabella, ¿cómo murió? Don Ricardo cerró los ojos, como si la pregunta le causara dolor físico. Complicaciones en el parto de tu hermano menor. Estaba embarazada de gemelos. Tú tenías 15 meses. Los bebés no sobrevivieron. Isabella tampoco. La información golpeó a Carmen como una avalancha. No solo había perdido a su madre, sino que había tenido hermanos que nunca conoció. Eduardo era el hermano menor de Isabella, continuó don Ricardo, acercándose lentamente a Carmen. Yo estaba destrozado, no podía funcionar, apenas podía respirar sin ella. Eduardo se ofreció a ayudar con todo, incluido cuidarte a ti. Dijo que necesitaba tiempo para procesar mi duelo. Carmen levantó la mirada hacia este hombre que era su padre, estudiando cada línea de su rostro, buscando similitudes que ahora que sabía la verdad, eran imposibles de ignorar. Los mismos ojos verdes, la misma estructura facial, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. ¿Y usted le creyó? Era mi cuñado, el hermano de la mujer que amaba. Tú llorabas constantemente, no querías que nadie te tocara excepto Isabella, y ella ya no estaba. Don Ricardo se pasó las manos por el cabello blanco. Eduardo dijo que conocía a una familia que podría cuidarte temporalmente mientras yo me recuperaba. Solo unas semanas, hasta que pudieras ser el padre que merecías. Carmen sintió una mezcla de comprensión y furia, pero nunca fueron unas semanas. Al principio, Eduardo me traía noticias. Decía que estabas bien, que te estabas adaptando, que la familia temporal te estaba ayudando a superar el trauma de perder a tu madre. Yo estaba tan sumido en mi propia pena que le creí. Y luego, don Ricardo se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a Carmen. Sus hombros temblaron. Luego llegó con el certificado de defunción. Dijo que habías tenido un accidente, que habían hecho todo lo posible para salvarte, pero que era demasiado tarde. Carmen se levantó de la silla con piernas temblorosas. Y usted no pidió ver el cuerpo. Estaba en tal estado de shock que no podía pensar con claridad. Eduardo se encargó del funeral, del papeleo, de todo. Dijo que sería mejor para mí recordarte como eras en vida. No, don Ricardo se quebró, no como una niña que había sufrido tanto. El silencio que siguió fue denso con 30 años de dolor, pérdida y traición. Carmen trató de procesar la magnitud de lo que su tío había hecho. No solo la había separado de su padre, sino que había destruido psicológicamente a don Ricardo, haciéndole creer que había perdido tanto a su esposa como a su hija. ¿Por qué?, susurró Carmen. ¿Por qué haría algo así? Don Ricardo se giró hacia ella, y Carmen vio en sus ojos una furia fría que había estado ardiendo durante 3 décadas. Dinero, dijo simplemente. Isabel había heredado una fortuna considerable de nuestros padres. Como su esposo, yo controlaba esa herencia. Pero si algo me pasaba a mí, y tú estabas muerta, Eduardo se convertía en el único heredero sobreviviente de la familia de Isabella. Carmen sintió náuseas. Me vendió por dinero, te robó por dinero.
Te robó tu familia, tu identidad, tu vida entera por dinero. Carmen caminó hacia el escritorio y tomó una de las fotografías. Era una imagen de ella con aproximadamente 1 año, sentada en las piernas de Isabela, ambas sonriendo a la cámara. La felicidad en esa imagen era tan tangible que dolía. ¿Cómo supo que era yo cuando llegué aquí?, preguntó Carmen. Don Ricardo sonrió por primera vez desde que había comenzado esta conversación, pero era una sonrisa triste, cargada de años de esperanza casi perdida. Tus ojos. Isabela tenía exactamente los mismos ojos verdes, y luego estaba tu manera de inclinar la cabeza cuando estás concentrada, exactamente como hacías cuando eras pequeña. Pero lo que me confirmó todo fue cuando me dijiste que había sido encontrada en un orfanato en enero de Carmen se sentó en el borde del escritorio, aún sosteniendo la fotografía. Esperanza sabe quién soy. La expresión de don Ricardo se ensombreció. Esperanza ha trabajado en esta casa durante 40 años. Ella te cuidó cuando eras bebé. Fue ella quien me ayudó a investigar qué había pasado realmente contigo. Carmen sintió una punzada de traición. Ella sabía y no me dijo nada. Le pedí que no lo hiciera hasta que yo estuviera seguro. Necesitaba estar absolutamente convencido antes de arriesgarme a abrir viejas heridas, tanto las mías como las tuyas. Pero ¿cómo me encontraron? ¿Cómo sabían que yo era la persona que necesitaban para el trabajo? Don Ricardo se acercó a un archivador y sacó una carpeta más gruesa que la que Carmen había encontrado. La abrió sobre el escritorio, revelando documentos, fotografías y lo que parecían ser reportes de investigación privada. He estado buscándote durante 20 años, dijo don Ricardo. Contraté investigadores privados, hackers, genealogistas. Gasté una fortuna tratando de encontrar cualquier pista de lo que había pasado contigo. Carmen hojeó los documentos. Había reportes detallados sobre diferentes orfanatos, listas de niños adoptados, seguimientos de familias adoptivas. Era una búsqueda obsesiva y exhaustiva. Hace 5 años, finalmente encontramos el rastro correcto. Una niña de la edad apropiada, abandonada en el orfanato San Miguel el 4 de enero de 1000. Su nombre había sido cambiado a Carmen Herrera, pero las fechas coincidían perfectamente. Carmen encontró su propia ficha en los documentos. Era extraño ver su vida resumida en informes oficiales, transferida del orfanato a una familia adoptiva a los 5 años, de vuelta al sistema cuando esa familia se mudó al extranjero, adoptada finalmente por los Herrera cuando tenía 8 años. Los Herrera fueron buenos conmigo, murmuró Carmen. Me dieron su apellido, me trataron como a su propia hija hasta que murieron. Lo sé, dijo don Ricardo suavemente. Los investigadores me dijeron que habían sido personas decentes. Me alegré de que al menos hubieras tenido eso. Carmen siguió revisando los documentos hasta encontrar fotografías de ella misma tomadas sin su conocimiento durante los últimos años, saliendo de diferentes casas donde había trabajado, comprando comestibles, caminando por la calle. Se sintió violada e invadida, pero también sorprendentemente conmovida por la determinación de su padre de encontrarla. ¿Por qué no me contactó directamente cuando me encontró? Don Ricardo suspiró profundamente. ¿Cómo me acerco a una mujer de 43 años y le digo, hola, soy el padre que creías que nunca habías tenido? ¿Cómo le explico que ha estado viviendo una mentira durante toda su vida? ¿Y si no me creías? ¿Y si te parecía un viejo loco? Carmen entendió su dilema, pero aún se sentía manipulada. Entonces decidió contratarme como empleada doméstica. Decidí conocerte primero, ver qué tipo de persona eras, si había algo de la niña que recordaba en la mujer en que te habías convertido, y si había una manera de revelar la verdad sin destruir la vida que habías construido. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde debería haber jugado cuando era niña. ¿Y qué decidió? Decidí que eres exactamente la hija de la que siempre estuve orgulloso, trabajadora, honesta, bondadosa. Vi cómo tratabas a Esperanza con respeto, cómo cuidabas cada detalle de tu trabajo, cómo nunca pedías nada para ti misma. La voz de don Ricardo se quebró ligeramente. Vi que a pesar de todo lo que te robaron, seguías siendo la niña hermosa de corazón puro que recordaba. Carmen sintió las lágrimas que había estado conteniendo comenzar a caer. 30 años de preguntas sin respuesta, 30 años de sentirse incompleta, 30 años de buscar un lugar al cual pertenecer.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, girándose para mirar a su padre. Ahora, dijo don Ricardo con una determinación férrea en su voz, recuperamos los 30 años que nos robaron y nos aseguramos de que Eduardo pague por lo que hizo. En ese momento, la puerta del estudio se abrió. Esperanza entró con una bandeja de té, pero se detuvo en seco al ver las fotografías esparcidas sobre el escritorio y las lágrimas en los rostros de ambos. «¿Ya sabe?», preguntó Esperanza suavemente. Carmen la miró con una mezcla de agradecimiento y reproche. «¿Desde cuándo sabías que era yo?». Esperanza dejó la bandeja en una mesa auxiliar y se acercó lentamente. «Desde el momento en que entraste por esa puerta. Tienes exactamente las mismas manos de tu madre, la misma manera de caminar, y tus ojos siempre fueron inconfundibles. ¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque no era mi lugar hacerlo, y porque necesitaba estar segura de que estabas lista para la verdad». Esperanza se sentó en una de las sillas frente al escritorio. «Carmen, querida, he visto a tu padre sufrir durante 30 años. He visto cómo se culpaba a sí mismo por tu muerte, cómo se encerraba en este estudio a llorar por las noches, cómo nunca pudo volver a ser completamente feliz». Carmen miró a don Ricardo, que había bajado la mirada avergonzado por tener su dolor emocional expuesto de esa manera. «Pero también he visto cómo ha cambiado desde que llegaste», continuó Esperanza. «Por primera vez en 30 años lo he visto sonreír de verdad. He visto esperanza en sus ojos, y sabía que si realmente eras tú, él necesitaba tiempo para estar seguro antes de arriesgarse a perder otra vez». Carmen entendió la lógica, pero aún se sentía traicionada por haber sido mantenida en la oscuridad, mientras otros decidían su destino. «¿Dónde está Eduardo ahora?», preguntó Carmen. Don Ricardo y Esperanza intercambiaron una mirada significativa. «Esa es una conversación complicada», dijo don Ricardo. «Eduardo nunca desapareció completamente de mi vida. Durante todos estos años ha mantenido contacto esporádico. Cenas familiares en ocasiones especiales, llamadas de cumpleaños, visitas durante las fiestas». Carmen sintió una furia fría instalarse en su pecho. Ha estado viviendo con la herencia de Isabela, que obtuvo a través de documentos falsificados que lo establecían como el único heredero sobreviviente después de nuestras supuestas muertes. Carmen se sentó pesadamente en la silla del escritorio. «¿Cuánto dinero?». «Aproximadamente 50 millones de euros, más los intereses acumulados durante 30 años». La cifra era tan astronómica que Carmen no pudo procesarla completamente. Había pasado su vida adulta preocupándose por pagar el alquiler, mientras que el hombre que había destruido su familia había estado viviendo como un millonario con dinero robado. «¿Y qué pasa conmigo? Legalmente, quiero decir». Don Ricardo abrió otra carpeta. «Según la ley, tú eres mi única heredera legítima, no solo de mi fortuna personal, sino de la herencia de Isabela que Eduardo robó». Carmen miró los documentos legales sin poder enfocar realmente en las palabras. Todo parecía surreal. «No me importa el dinero», dijo finalmente. «A mí tampoco», respondió don Ricardo. «Pero me importa la justicia, y me importa que tengas la opción de elegir la vida que quieres vivir, no la vida que te fue impuesta por las acciones de un criminal». Esperanza sirvió té para los tres, y se sentaron en silencio por unos momentos, cada uno procesando las implicaciones de todo lo que había sido revelado. «¿Cómo procederemos?», preguntó finalmente Carmen. «Tenemos varias opciones», dijo don Ricardo. «Podemos contactar a la policía y presentar cargos criminales por secuestro, falsificación de documentos, fraude. Podemos proceder solo civilmente para recuperar la herencia robada. O podemos confrontar a Eduardo directamente y darle la oportunidad de confesar y hacer restitución voluntaria». Carmen consideró las opciones. «¿Qué recomienda? Creo que merecemos respuestas. Merecemos escuchar de su propia boca por qué hizo lo que hizo, y merecemos la oportunidad de mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que su plan falló». Carmen asintió lentamente. «¿Cuándo? Eduardo viene a cenar este domingo, como hace cada pocos meses. Es su rutina mantenerse en contacto para no levantar sospechas». Carmen sintió un escalofrío de anticipación y terror. «Quiere que esté presente. Quiero que tú decidas qué quieres hacer. Esta es tu vida, tu decisión». Carmen se levantó y caminó hacia las fotografías en el escritorio.
Tomó la que mostraba a Isabela sosteniendo a la niña que había sido ella misma. Por primera vez en su vida estaba viendo una fotografía de su madre. «Quiero confrontarlo», dijo Carmen con una voz más fuerte de lo que había sonado en días. «Quiero que me mire a los ojos y me explique cómo pudo robarme toda mi vida por dinero». Don Ricardo sonrió, y por primera vez Carmen pudo ver orgullo paternal en esa sonrisa. «Entonces eso haremos». Los siguientes días pasaron en una extraña mezcla de normalidad y revolución emocional. Carmen continuó con sus tareas de limpieza, pero ahora cada habitación tenía un significado completamente diferente. Esta no era simplemente la casa donde trabajaba, era la casa donde debería haber crecido. Don Ricardo le mostró su antigua habitación, que había mantenido exactamente como estaba 30 años atrás. La cuna, los juguetes, incluso la ropa pequeña guardada cuidadosamente en el armario. Carmen lloró al ver la habitación que había sido preparada con tanto amor para una niña que había sido robada antes de poder disfrutarla. También le mostró álbumes de fotos de su infancia que había guardado como tesoros privados. Carmen pudo ver fragmentos de los primeros 15 meses de su vida. Sus primeros pasos, su primera sonrisa, sus primeras palabras, eran memorias que deberían haber sido suyas, pero que había perdido junto con todo lo demás. Esperanza le contó historias de cuando era bebé, cómo le gustaba que le cantaran antes de dormir, cómo siempre se reía cuando veía a los gatos del jardín, cómo solía aferrarse al dedo de Isabela y no soltarlo nunca. «Eras una niña muy feliz», le dijo Esperanza, «siempre sonriendo, siempre curiosa. Isabela decía que ibas a ser muy inteligente porque siempre estabas observando todo, tratando de entender el mundo». Carmen absorbía cada detalle como agua en el desierto. 30 años de vacío emocional comenzaron lentamente a llenarse con estas pequeñas piezas de su historia real. Don Ricardo también le habló de Isabela, de cómo se habían conocido, de cómo se habían enamorado, de los planes que habían hecho para su futuro juntos. Le contó sobre el embarazo, sobre la emoción de esperar su primer hijo, sobre lo natural que había sido para Isabela ser madre. «Ella te cantaba todas las noches», recordó don Ricardo, «una canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña. Decía que quería que fuera lo primero que escucharas cada noche y lo último que recordaras cada mañana». Carmen sintió un dolor profundo por todo lo que había perdido, pero también una sensación de completitud que nunca había experimentado antes. Por fin tenía respuestas, por fin sabía de dónde venía, quiénes habían sido sus padres, por qué tenía ciertos gestos o preferencias que nunca había podido explicar. El domingo llegó con una mezcla de nervios y determinación. Carmen se despertó temprano, pero en lugar de ponerse su uniforme de trabajo, don Ricardo le había pedido que se vistiera como familia. Le había dado ropa que había comprado para ella, un vestido elegante pero cómodo, zapatos de calidad, accesorios apropiados. «No quiero que te vea como empleada», había explicado don Ricardo. «Quiero que te vea como lo que eres, mi hija, la heredera de esta casa, la mujer que va a reclamar su lugar legítimo en el mundo». Carmen se miró en el espejo de su habitación y por primera vez en su vida se vio como algo más que una trabajadora doméstica. Se vio como la mujer que podría haber sido si hubiera crecido con privilegios, con educación, con amor paternal. Era una imagen extraña, pero no desagradable. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Carmen estaba en el salón principal con don Ricardo, ambos nerviosos pero determinados. Esperanza fue a abrir la puerta. «Ricardo, mi querido cuñado». La voz que resonó desde el vestíbulo era jovial, afectuosa, completamente inconsistente con la monstruosidad de las acciones del hombre que la poseía. Carmen sintió que se le revolvía el estómago. Eduardo Herváez entró al salón como si fuera el dueño de la casa. Era un hombre de aproximadamente 65 años, bien vestido, con el tipo de confianza que viene de nunca haber enfrentado las consecuencias de las propias acciones. Traía un regalo en las manos y una sonrisa que podría haber parecido genuina si Carmen no hubiera sabido la verdad. «Eduardo», saludó don Ricardo levantándose, su voz cuidadosamente controlada. «Me alegro de que pudieras venir». Eduardo se acercó para darle un abrazo a don Ricardo, y Carmen tuvo que contenerse para no gritar.
Este hombre había destruido su familia y luego había pasado 30 años fingiendo consolar a la víctima de su propio crimen. Y esta hermosa señorita es. Eduardo se giró hacia Carmen con curiosidad y algo que podría haber sido reconocimiento si Carmen no hubiera estado imaginándolo. Eduardo, dijo don Ricardo con voz tensa, te presento a Carmen, Carmen Herrera. Carmen observó cuidadosamente la reacción de Eduardo. Por una fracción de segundo, vio algo en sus ojos, sorpresa, confusión, y luego algo que podría haber sido miedo, pero se recuperó rápidamente. Encantado, dijo Eduardo extendiendo la mano hacia Carmen. Una amiga de Ricardo. Carmen miró la mano extendida de su tío, el hombre que había robado su infancia, que había mentido sobre su muerte, que había vivido 30 años con dinero robado mientras ella trabajaba limpiando casas ajenas. Algo así, respondió Carmen sin tomar la mano. Eduardo pareció confundido por el rechazo, pero don Ricardo intervino antes de que pudiera preguntar nada. Sentémonos, dijo don Ricardo. Esperanza ha preparado una cena especial para esta noche. Durante la cena, Eduardo mantuvo su actuación perfecta del cuñado preocupado y cariñoso. Preguntó por la salud de don Ricardo, por el negocio, por sus planes de jubilación. Habló sobre sus propios viajes, sus inversiones, su vida cómoda financiada con dinero robado. Carmen comió en silencio, estudiando al hombre que había destruido su vida. Era extraño verlo de cerca, tratar de encontrar similitudes familiares con Isabela o diferencias que explicaran su capacidad para la crueldad. Ricardo, te ves mejor últimamente, comentó Eduardo durante el postre. Más, no sé, más en paz contigo mismo. ¿Ha pasado algo bueno? Don Ricardo miró a Carmen antes de responder. Se podría decir que sí. He tenido algunas revelaciones recientemente. Revelaciones, Eduardo pareció genuinamente curioso. Sobre el pasado, sobre cosas que creía que sabía pero que resultaron ser diferentes de lo que pensaba. Carmen vio cómo Eduardo se tensaba ligeramente. Era sutil, pero ella estaba observando cada microexpresión, cada cambio en su postura. El pasado es mejor dejarlo en el pasado, dijo Eduardo con una sonrisa que ya no parecía tan natural. Especialmente los recuerdos dolorosos. Incluso si esos recuerdos son falsos, preguntó don Ricardo. El ambiente en el comedor cambió dramáticamente. Eduardo dejó su tenedor en el plato y miró a don Ricardo con ojos que habían perdido toda pretensión de casualidad. ¿De qué estás hablando, Ricardo? Don Ricardo se levantó de la mesa. Eduardo, hay alguien que quiero que conozcas apropiadamente. Caminó hacia Carmen y puso una mano protectora en su hombro. Eduardo Herváez, te presento a Carmen Isabela Santamaría, mi hija, tu sobrina, la niña que reportaste muerta hace 30 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Carmen como si estuviera viendo un fantasma, que en cierto sentido era exactamente lo que estaba viendo. Su rostro perdió todo el color, sus manos comenzaron a temblar, y Carmen pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de que su mentira de 30 años había sido descubierta. Eso es imposible, tartamudeó Eduardo. Carmen murió, yo mismo vi el cuerpo, yo mismo organicé el funeral. Mentira, dijo Carmen, hablando directamente a Eduardo por primera vez. No organizaste ningún funeral porque no había ningún cuerpo. Me llevaste a un orfanato. Falsificaste un certificado de defunción y robaste mi herencia. Eduardo se levantó bruscamente de la mesa, derribando su silla. Esto es ridículo, Ricardo. No sé quién es esta mujer o qué te ha dicho, pero Carmen está muerta. Murió hace 30 años. Don Ricardo sacó la carpeta de cuero del aparador del comedor donde la había colocado estratégicamente. La abrió sobre la mesa, revelando todas las fotografías de Carmen niña, los documentos originales y la carta que Eduardo había escrito el día antes de reportar la falsa muerte. ¿Reconoces tu propia letra, Eduardo?, preguntó don Ricardo señalando la carta. Eduardo miró la carta y Carmen vio el momento en que se dio cuenta de que había sido atrapado. Sus ojos se movieron frenéticamente entre la carta, las fotografías y el rostro de Carmen. Isabel te habría odiado por lo que hiciste, dijo Carmen con voz fría.
Robaste a su hija, destruiste a su esposo y profanaste su memoria usándola para justificar tu robo. Tú no sabes nada sobre Isabela. Eduardo explotó, perdiendo finalmente su compostura. Ella era mi hermana, era mi familia, y yo era su hija, replicó Carmen levantándose para enfrentar a Eduardo. Era una bebé de 15 meses que acababa de perder a su madre. Y tú me robaste mi familia, mi identidad, mi vida entera. Eduardo se dirigió hacia la puerta, pero don Ricardo se interpuso. No has terminado de explicar, Eduardo, dijo don Ricardo con una voz peligrosamente calmada. 30 años, Eduardo. 30 años me consolaste por la muerte de mi hija mientras sabías que estaba viva en algún lugar. Yo no sabía que estaba viva, gritó Eduardo. Pensé que la familia del orfanato la cuidaría. Pensé que tendría una vida mejor sin este dolor, sin estos recuerdos terribles. Mentira, dijo Carmen. Lo hiciste por dinero, por la herencia de Isabela. Eduardo la miró con ojos llenos de furia y desesperación. ¿Y qué si fue por dinero? ¿Sabes lo que era vivir a la sombra de Isabela toda mi vida? Siempre la niña perfecta, siempre la favorita, siempre la que tenía todo lo que yo quería. Así que decidiste robarle a su hija, dijo don Ricardo. Decidí asegurarme de que al menos una vez en mi vida yo tendría lo que merecía. Eduardo estaba completamente descontrolado ahora. Isabela tenía todo, dinero, amor, una familia perfecta. Y cuando murió, ¿qué me quedaba a mí? Cuidar los restos de su vida perfecta mientras yo no tenía nada. Carmen sintió náuseas al escuchar la justificación egoísta de Eduardo. Así que destruiste las vidas de todos los demás. Te di una oportunidad de tener una vida normal. Eduardo se giró hacia Carmen. Una vida sin el peso de toda esta riqueza, sin la presión de vivir a la altura del legado de Isabela. Me robaste mi familia, dijo Carmen con lágrimas en los ojos. Me robaste a mi padre, mi hogar, mi identidad. Pasé 30 años preguntándome quién era, de dónde venía, por qué me sentía incompleta. Eduardo miró alrededor del comedor, como un animal acorralado buscando escape. ¿Qué quieren de mí ahora? ¿Que me disculpe? ¿Que devuelva dinero que gasté hace décadas? Queremos justicia, dijo don Ricardo. Queremos que pagues por lo que hiciste. ¿Y después qué? Eduardo rió amargamente. ¿Van a pretender que pueden recuperar 30 años? ¿Van a jugar a ser padre e hija después de toda una vida perdida? Carmen se acercó a Eduardo hasta quedar frente a frente con él. No sabes nada sobre lo que podemos o no podemos recuperar, pero sí sé que ya no tendrás que vivir con tu mentira, y nosotros ya no tendremos que vivir con tu robo. Eduardo la miró por un largo momento, y Carmen vio algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Pero cuando habló, sus palabras fueron llenas de amargura. «Espero que sean muy felices juntos», dijo sarcásticamente. «Espero que toda esta riqueza recuperada les compre la familia que nunca tuvieron». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró una vez más. «Una cosa más, Carmen», dijo con veneno en la voz. «Siempre me preguntaré si realmente me habrías perdonado si hubiera sido honesto desde el principio. Si te hubiera dicho, soy pobre, estoy celoso y necesito el dinero de tu madre para sobrevivir, me habrías dado una oportunidad». Carmen lo miró sin pestañear. «Nunca lo sabremos, porque eligiste la mentira y el robo en lugar de la honestidad y la familia». Eduardo asintió lentamente. «Tienes razón, elegí mal, y he vivido con esa elección durante 30 años. Sin otra palabra». Eduardo salió del comedor, del vestíbulo y de la casa que debería haber sido el hogar de Carmen durante toda su vida. Carmen y don Ricardo se quedaron en silencio durante varios minutos después de su partida. Esperanza llegó desde la cocina, donde había estado esperando discretamente. «¿Cómo se sienten?», preguntó Esperanza. Carmen se desplomó en su silla, emocionalmente exhausta. «No lo sé, vacía, aliviada, furiosa, triste». Don Ricardo se sentó a su lado y tomó su mano. «¿Te arrepientes de haberlo confrontado?». Carmen consideró la pregunta. No, necesitaba mirarlo a los ojos, necesitaba escuchar su justificación patética, necesitaba que supiera que sus acciones tuvieron consecuencias reales para personas reales. Y ahora, Carmen miró a su padre, este hombre que había pasado 30 años llorando por una hija que creía muerta y que ahora la tenía sentada a su lado.
Ahora, dijo Carmen, aprendemos a ser una familia. ¿Crees que Eduardo merece ser confrontado después de 30 años? Cuéntanos en los comentarios qué harías si fueras Carmen. Los días que siguieron a la confrontación con Eduardo fueron extraños y llenos de emociones contradictorias. Carmen se despertaba cada mañana en la habitación que había sido preparada para ella 30 años atrás, pero que ahora había sido renovada y adaptada para la mujer adulta en la que se había convertido. Don Ricardo había insistido en que se mudara inmediatamente de su apartamento en Vallecas a la mansión. «Esta es tu casa», había dicho con una firmeza que no admitía discusión. «Siempre lo fue. Ya hemos perdido suficiente tiempo». Carmen había accedido, pero el proceso de adaptación era más complejo de lo que cualquiera de los dos había anticipado. No era simplemente cuestión de cambiar de domicilio, era cambiar completamente de identidad, de clase social, de vida entera. «Buenos días, señorita Carmen», la saludaba María, la nueva empleada doméstica que habían contratado para reemplazar las tareas de limpieza que Carmen ya no realizaría. «Solo Carmen está bien», respondía Carmen cada mañana, sintiéndose extraña al ser servida en lugar de servir. Don Ricardo había contratado al mejor equipo de abogados de Madrid para manejar las implicaciones legales del fraude de Eduardo. El proceso sería largo y complicado, pero los abogados estaban confiados en que podrían recuperar la mayor parte de la herencia robada y posiblemente procesar a Eduardo criminalmente. 30 años de fraude documentado, explicó el abogado principal, el señor Mendoza, durante una reunión en el estudio. Falsificación de documentos oficiales, apropiación indebida, tal vez incluso secuestro. Eduardo no va a poder escapar de las consecuencias legales esta vez. Carmen escuchaba estas discusiones legales con una sensación de irrealidad. Se había acostumbrado tanto a no tener nada que la idea de heredar millones de euros le parecía abstracta, como si estuvieran hablando de la vida de otra persona. «¿Qué quiere hacer con respecto a la denuncia penal?», le preguntó el señor Mendoza directamente. Carmen miró a don Ricardo, que le había dejado claro que la decisión era completamente suya. «No lo sé», admitió Carmen. «Parte de mí quiere que pague por lo que hizo, pero otra parte de mí solo quiere seguir adelante». «No tienes que decidir ahora», dijo don Ricardo suavemente. «Podemos proceder con la recuperación civil de los bienes primero y decidir sobre lo penal más tarde». Pero el dinero y las cuestiones legales eran secundarias comparadas con el desafío emocional de construir una relación padre-hija después de 30 años de separación. Don Ricardo se esforzaba por no abrumarla con demostraciones de afecto paternal, pero Carmen podía ver en sus ojos el amor y la pérdida acumulados durante décadas. A veces la pillaba mirándola con una expresión de asombro, como si aún no pudiera creer completamente que estuviera allí. «¿En qué piensa cuando me mira así?», le preguntó Carmen una tarde mientras almorzaban juntos en el jardín. Don Ricardo sonrió con tristeza. «Pienso en todos los momentos que perdimos. Tu primer día de escuela, tu primera comunión, tus cumpleaños, tus graduaciones, tus primeras decepciones amorosas, todo lo que un padre debería haber compartido contigo». Carmen sintió el familiar nudo en el pecho que aparecía cada vez que pensaba en todo lo que habían perdido. «Yo también pienso en eso, pero también pienso en todo lo que aún podemos compartir». «¿Cómo qué?». Carmen consideró la pregunta. «Bueno, nunca he tenido a alguien que me enseñe sobre mi herencia familiar real. Nunca he tenido a alguien que me cuente historias sobre mi madre. Nunca he tenido un padre que se preocupe por mi bienestar, o que se enorgullezca de mis logros». Don Ricardo extendió la mano a través de la mesa y Carmen la tomó. Sus manos eran similares, se dio cuenta. Los mismos dedos largos, las mismas venas prominentes. «Cuéntame sobre tu vida», dijo don Ricardo. «Quiero saber todo, desde el orfanato hasta ahora. Quiero conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste a pesar de todo». Y Carmen lo hizo. Durante las siguientes semanas compartió su historia. Los primeros años difíciles en el orfanato. La adoptación por los Herrera cuando tenía 8 años, la muerte de sus padres adoptivos cuando era adolescente, los trabajos que había tenido, las dificultades financieras, los momentos de soledad y los pequeños triunfos. Don Ricardo escuchaba con atención total, haciendo preguntas, pidiendo detalles, tratando de reconstruir mentalmente cada año de la vida de su hija que había perdido. Los Herrera fueron buenas personas,
dijo Carmen al contarle sobre sus padres adoptivos. Me enseñaron sobre el trabajo duro, la honestidad, la dignidad. No tenían mucho dinero, pero me dieron mucho amor. Les estaré eternamente agradecido por eso, dijo don Ricardo, por cuidarte cuando yo no pude. No fue culpa suya, dijo Carmen firmemente. Eduardo nos mintió a todos. Esperanza se convirtió en una figura crucial durante esta transición. Había cuidado a Carmen cuando era bebé, y ahora se convirtió en el puente entre el pasado y el presente, ayudando a ambos a navegar la construcción de su nueva relación. Tu padre solía leerte el mismo cuento todas las noches, le contó Esperanza mientras organizaban álbumes de fotografías familiares. La Bella y la Bestia. Decía que quería que supieras que el verdadero amor ve más allá de las apariencias. Carmen sonrió. Siempre fue mi cuento de hadas favorito, incluso de niña. Nunca supe por qué. Los niños recuerdan más de lo que pensamos, dijo Esperanza sabiamente. El amor deja huellas en el alma, incluso cuando la mente olvida. Don Ricardo también le mostró cosas que había guardado para ella. Su primera cuna, hecha a mano por artesanos españoles. Sus primeros juguetes cuidadosamente preservados, un guardapelo que había pertenecido a Isabela, que ahora le entregó a Carmen. Tu madre quería que fuera tuyo cuando fueras lo suficientemente mayor, dijo don Ricardo mientras Carmen examinaba el delicado collar de oro. Tiene una fotografía de ella adentro y espacio para una fotografía tuya. Carmen abrió el guardapelo y vio el rostro joven y sonriente de Isabela. Era extraño mirar a la mujer que la había dado a luz, que había muerto cuando Carmen era demasiado pequeña para recordarla conscientemente. ¿Cómo era ella como persona?, preguntó Carmen. Don Ricardo se sentó en su silla favorita de la biblioteca, donde habían estado revisando fotografías familiares. Era luz pura, sabía encontrar alegría en las cosas más pequeñas. Podía pasar horas en el jardín, hablando con las flores como si fueran amigas, y se reía mucho, con todo el cuerpo, como si la risa fuera demasiado grande para mantenerse adentro. Carmen se tocó inconscientemente el collar que ahora llevaba puesto. Tengo algo de ella en mí. Tienes su risa, dijo don Ricardo inmediatamente. La primera vez que te reíste después de que llegaras aquí, sentí como si Isabela hubiera regresado por un momento. Y tienes su manera de inclinar la cabeza cuando estás concentrada, y su manera de tocarte el pelo cuando estás nerviosa. Carmen no se había dado cuenta de que hacía esas cosas, pero ahora que don Ricardo las mencionaba, podía sentir la conexión con la madre que nunca había conocido conscientemente. Un mes después de la confrontación con Eduardo, llegaron noticias de los abogados. Eduardo había tratado de huir del país, pero había sido interceptado en el aeropuerto de Barajas con una maleta llena de documentos bancarios y joyas. Aparentemente había estado liquidando activos, preparándose para una vida en el exilio. Ha sido arrestado, informó el señor Mendoza durante una conferencia telefónica. Los cargos incluyen fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. También estamos agregando cargos de secuestro y trata de personas por lo que hizo con Carmen cuando era menor. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y tristeza por las noticias. Justicia, pero ¿a qué costo familiar? ¿Quiere visitarlo en la cárcel?, preguntó don Ricardo esa noche durante la cena. Carmen consideró la pregunta. ¿Usted quiere? Parte de mí siente que debería. Era familia a pesar de todo, pero otra parte de mí nunca quiere volver a verlo. Creo que ya tuvimos nuestra conversación final con él, dijo Carmen. Ya dijimos todo lo que necesitábamos decir. Don Ricardo asintió con alivio evidente. Estoy de acuerdo, ahora necesitamos concentrarnos en nosotros, en construir lo que él trató de destruir, y eso fue exactamente lo que hicieron. Don Ricardo comenzó a enseñarle a Carmen sobre el negocio familiar, no porque esperara que ella se hiciera cargo inmediatamente, sino porque quería que entendiera el legado que le pertenecía. La empresa constructora fue fundada por mi abuelo en 1920, explicó don Ricardo mientras recorrían las oficinas centrales. Comenzó construyendo casas modestas para familias trabajadoras, pero siempre con la filosofía de que todos merecen un hogar de calidad. Carmen observaba a los empleados que se detenían para saludar respetuosamente a don Ricardo.
Algunos de ellos llevaban décadas trabajando para la empresa y era evidente que respetaban genuinamente a su jefe. ¿Le gustaría aprender el negocio?, preguntó don Ricardo, mientras revisaban planos en su oficina. Carmen consideró la pregunta honestamente. No lo sé. He pasado toda mi vida trabajando con las manos, limpiando, sirviendo. La idea de dirigir una empresa me parece abrumadora. No tienes que decidir nada ahora, dijo don Ricardo, pero quiero que sepas que tienes opciones. Puedes aprender el negocio si quieres. Puedes estudiar lo que siempre quisiste estudiar. Puedes viajar, crear tu propia empresa, dedicarte a causas benéficas. Por primera vez en tu vida, tienes la libertad financiera para elegir realmente qué quieres hacer. La idea de tener opciones era tan extraña para Carmen que casi le daba vértigo. Durante toda su vida adulta, sus decisiones habían estado limitadas por la necesidad económica inmediata. ¿Alguna vez soñó con hacer algo diferente cuando era joven?, preguntó don Ricardo. Carmen sonrió. Quería ser maestra. Cuando era niña en el orfanato, solía ayudar a los niños más pequeños con sus tareas. Me gustaba ver cómo sus caras se iluminaban cuando finalmente entendían algo. ¿Y por qué no lo hiciste? Los Herrera no pudieron permitirse enviarme a la universidad. Después de que murieron, necesitaba trabajar inmediatamente para sobrevivir. La educación superior parecía un lujo que no podía permitirme. Don Ricardo se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Te gustaría hacerlo ahora? Carmen se rió. Tengo 48 años. ¿No soy demasiado mayor para volver a la escuela? Nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño, dijo don Ricardo firmemente. Especialmente un sueño que te robaron cuando eras joven. Y así Carmen se encontró, 3 meses después de descubrir su verdadera identidad, inscrita en un programa de educación para adultos para obtener su título de bachillerato, con planes de aplicar posteriormente a la universidad para estudiar pedagogía. Es extraño estar en un aula después de tantos años, le contó a don Ricardo después de su primera semana de clases. ¿Te gusta? Carmen sonrió con una alegría que no había sentido en décadas. Me encanta. Es como si una parte de mí que había estado dormida durante años finalmente se estuviera despertando. Don Ricardo la miró con orgullo paternal evidente. Tu madre habría estado tan orgullosa de verte perseguir tu educación. Siempre valoró el aprendizaje más que cualquier posesión material. La adaptación social fue más difícil que la académica. Carmen había sido invitada a varios eventos sociales, como la hija recién descubierta del magnate don Ricardo Santamaría, pero se sentía incómoda en esos ambientes de alta sociedad. No sé cómo comportarme, le confesó a don Ricardo antes de un evento benéfico al que habían sido invitados. No conozco las reglas, los protocolos, y si digo algo inapropiado, sé tú misma, dijo don Ricardo, la mujer que eres, con tu integridad y tu bondad, vale más que cualquier protocolo social. Carmen llevó puesto el vestido que don Ricardo había mandado hacer para ella, sus primeras joyas reales, y trató de sentirse cómoda en un mundo que debería haber sido suyo desde el nacimiento. Pero cuando una mujer de la alta sociedad hizo un comentario despectivo sobre nuevos ricos que no conocen su lugar, Carmen sintió toda su inseguridad de clase subir a la superficie. «Disculpe», dijo Carmen dirigiéndose a la mujer, «¿podría repetir eso?» La mujer, evidentemente sorprendida por ser confrontada, balbuceó algo sobre que no había sido nada personal. «Oh, pero sí lo fue», dijo Carmen con la voz calmada pero firme, que había desarrollado durante años de lidiar con empleadores difíciles. «Y tiene razón en una cosa, soy nueva en este mundo de privilegios. Pasé los últimos 30 años trabajando con mis manos, limpiando casas, sirviendo a familias como la suya, así que sí, no conozco todos sus protocolos. Pero conozco algo sobre trabajo duro, integridad y tratar a las personas con respeto básico». El área alrededor de ella se había quedado en silencio. Carmen continuó, «Si eso me hace nueva rica, entonces acepto el término con orgullo». Don Ricardo apareció a su lado, claramente habiendo escuchado la conversación. «Mi hija tiene razón», dijo con una sonrisa que tenía filo. «Y yo prefiero su tipo de nueva riqueza a la vieja arrogancia cualquier día». Después del evento, mientras regresaban a casa, don Ricardo le dijo, «Estoy muy orgulloso de cómo manejaste esa situación. No fui demasiado confrontacional, fuiste perfecta. Defendiste tus valores sin rebajarte al nivel de ella».
Eso es exactamente lo que habría hecho Isabela. Carmen sonrió, sintiéndose más segura de su lugar en este nuevo mundo. No tenía que cambiar quién era para encajar, tenía que encontrar la manera de ser auténtica en cualquier ambiente. Los meses pasaron en una rutina de estudio, reuniones familiares y lenta construcción de la relación padre-hija que les había sido robada. Carmen comenzó a referirse naturalmente a don Ricardo como papá, una palabra que nunca había usado con sinceridad antes, y él comenzó a incluirla automáticamente en todos sus planes futuros, como si los 30 años perdidos fueran simplemente un paréntesis extraño en una historia familiar continua. Un año después del día en que Carmen había encontrado la fotografía en el escritorio, don Ricardo organizó una fiesta para celebrar no solo el cumpleaños número 49 de Carmen, sino también el primer aniversario de su regreso a casa. La fiesta se realizó en el jardín de la mansión, decorado con flores que Isabela había amado según Esperanza. Carmen llevó puesto un vestido azul cielo que hacía juego con sus ojos, y el guardapelo de su madre brillaba contra su pecho. Los invitados incluían a los empleados de la empresa que habían conocido a Carmen bebé, profesores de su programa de educación, y algunos nuevos amigos que había hecho en la universidad. Era una mezcla extraña pero hermosa de su vida anterior y su nueva realidad. «Me gustaría hacer un brindis», anunció don Ricardo cuando todos tenían copas en sus manos. «Hace exactamente un año. Pensé que había perdido a mi hija para siempre. Hoy no solo la tengo de vuelta, sino que he descubierto que se convirtió en una mujer más extraordinaria de lo que jamás podría haber soñado». Carmen sintió lágrimas en los ojos mientras su padre continuaba. «Carmen, me has enseñado que el amor verdadero no desaparece con el tiempo o la distancia. Me has enseñado que la familia no se define solo por la genética, sino por la elección de permanecer conectados sin importar las circunstancias. Y me has enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». «Papá», dijo Carmen cuando le pasaron el micrófono, «hace un año era una empleada doméstica de 48 años que se sentía incompleta sin saber por qué. Hoy soy una estudiante universitaria de 49 años que finalmente entiende de dónde viene y hacia dónde va. Pero lo más importante es que finalmente tengo familia. Tengo un padre que me ama, una casa donde pertenezco y un futuro lleno de posibilidades». Carmen hizo una pausa, mirando a todas las caras que la observaban con afecto. «Eduardo pensó que destruyó nuestra familia cuando nos separó, pero se equivocó. El amor real no se puede destruir, solo se puede postergar. Y a veces, cuando finalmente se reencuentra, es aún más fuerte por haber sobrevivido la separación». Los aplausos fueron largos y emotivos, pero el momento más significativo llegó cuando Carmen cortó el pastel y don Ricardo encendió una vela adicional. «Esta vela», dijo, «es por todos los cumpleaños que perdimos juntos, para que no sean olvidados, sino honrados como parte de nuestra historia». Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Carmen y don Ricardo se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Es feliz?», preguntó don Ricardo. Carmen consideró la pregunta seriamente. «Soy más feliz de lo que jamás pensé que era posible ser, pero también estoy triste por todo el tiempo que perdimos». «Yo también», admitió don Ricardo, «pero he decidido enfocarme en el tiempo que nos queda en lugar del tiempo que perdimos». «¿Cuántos años cree que tenemos juntos?». Don Ricardo se rió. «Espero que al menos 30 más. Tenemos mucho que ponernos al día». Carmen sonrió. 30 años para ser una familia real, 30 años para crear nuevos recuerdos, 30 años para que me cuente más historias sobre mamá, y 30 años para que tú me cuentes tus propias historias mientras las creas». Se sentaron en silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carmen miró hacia la mansión que ahora era legalmente suya, pero que más importante, ahora era su hogar emocional. Ventanas iluminadas, jardín cuidado con amor, habitaciones llenas de historia familiar y futuro prometedor. «Papá», dijo Carmen finalmente, «¿cree que mamá sabe que estamos juntos de nuevo?». Don Ricardo miró hacia el cielo estrellado. «Creo que Isabela ha estado cuidándonos todo este tiempo. Creo que ella guió tus pasos de vuelta a esta casa, y creo que está feliz de vernos juntos finalmente». Carmen tocó el guardapelo de Isabela. «Quiero honrar su memoria siendo la hija que ella habría querido que fuera».
Ya lo eres, dijo don Ricardo firmemente. Eres exactamente la mujer extraordinaria que ella habría criado si hubiera tenido la oportunidad. 2 años después, Carmen se graduó de la universidad con honores en pedagogía. Don Ricardo estaba en primera fila en la ceremonia de graduación, aplaudiendo con orgullo paternal que había estado reprimido durante décadas. Carmen había decidido usar sus nuevas calificaciones y recursos financieros para crear una fundación educativa que ayudara a adultos que habían perdido oportunidades educativas debido a circunstancias económicas. La Fundación Isabela la llamó en honor a la madre que nunca conoció pero cuyo legado de amor y educación quería continuar. Es perfecto, había dicho don Ricardo cuando Carmen le presentó los planes para la fundación. Isabela siempre creyó que la educación era la herramienta más poderosa para cambiar vidas. La fundación se convirtió en el proyecto de vida de Carmen. Trabajaba directamente con estudiantes adultos, ayudándolos a navegar los desafíos de regresar a la escuela después de años o décadas fuera del sistema educativo. Era trabajo que la llenaba de propósito de una manera que limpiar casas nunca había hecho. Es extraño, le dijo a don Ricardo una tarde mientras revisaban las aplicaciones para becas de la fundación. Pasé 30 años sintiéndome como si mi vida no tuviera propósito real. Ahora siento como si todo lo que viví antes fue preparación para esto. Tal vez lo fue, respondió don Ricardo. Tal vez necesitabas entender lo que se siente no tener oportunidades para poder ayudar mejor a otros en la misma situación. Carmen asintió, pensando en todos los estudiantes adultos que había conocido a través de la fundación. Madres solteras tratando de obtener diplomas para conseguir mejores trabajos. Hombres que habían perdido empleos en industrias obsoletas y necesitaban reentrenarse. Inmigrantes que querían validar educaciones obtenidas en otros países. Cada uno de ellos me recuerda a mí misma hace 3 años, dijo Carmen. Gente que quiere más de la vida pero que piensa que es demasiado tarde. ¿Y qué les dice? Carmen sonrió. Les digo que nunca es demasiado tarde para reclamar el futuro que merecen. En el 3er aniversario del día en que había encontrado la fotografía, Carmen recibió una carta inesperada. Era de Eduardo, escribiendo desde la prisión donde cumplía una sentencia de 8 años por fraude y otros cargos relacionados. Carmen dudó antes de abrirla, pero finalmente decidió que necesitaba leer lo que tenía que decir. Querida Carmen, comenzaba la carta, sé que no tengo derecho a contactarte después de todo lo que hice. Sé que mis disculpas no pueden devolverte los 30 años que te robé o reparar el daño que causé a tu relación con Ricardo. Pero necesito que sepas que no pasa un día en que no me arrepienta de las decisiones que tomé cuando eras bebé. El dinero se gastó hace mucho tiempo. Los placeres que compré con él fueron temporales y vacíos, pero el dolor que causé ha durado décadas y afectará a nuestra familia para siempre. No espero tu perdón, porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que he dedicado mi tiempo en prisión a trabajar con organizaciones que ayudan a reunir familias separadas. Es una pequeña manera de tratar de equilibrar un poco el daño que causé. Espero que tú y Ricardo hayan encontrado la felicidad que traté de destruir. Espero que hayan construido la relación padre-hija que merecían tener desde el principio. Y espero que algún día, cuando pienses en mí, sea sin el odio que merezco, sino con la lástima que tal vez necesito. Con respeto y arrepentimiento eterno, Eduardo. Carmen leyó la carta varias veces antes de mostrársela a don Ricardo. ¿Cómo te sientes al leerla?, preguntó don Ricardo. Carmen dobló la carta cuidadosamente. Triste por él, furioso por lo que hizo, pero también liberada. Liberada. Durante 3 años he cargado con rabia hacia Eduardo, y esa rabia era justa, pero también era pesada. Esta carta no borra lo que hizo, pero me permite dejarlo ir. Él tendrá que vivir con sus decisiones por el resto de su vida. Yo no tengo que vivir con mi odio por el resto de la mía. Don Ricardo sonrió con orgullo. Esa es la sabiduría de tu madre hablando. Isabela siempre creyó que el perdón era un regalo que nos damos a nosotros mismos. ¿Va a visitarlo en prisión?, preguntó Carmen. Don Ricardo consideró la pregunta. No lo sé. Parte de mí siente que debería, que es lo que Isabela habría hecho. Pero otra parte de mí siente que ya le di suficiente de mi vida. Creo que debería hacer lo que le traiga paz, dijo Carmen, ya sea visitarlo o no visitarlo.
Don Ricardo asintió. ¿Y tú? ¿Vas a responder a la carta? Carmen miró hacia el jardín, donde ahora jugaban los niños de algunos de sus estudiantes adultos, mientras sus padres tomaban clases de la fundación. No, pero no porque lo odie, sino porque no tengo nada más que decirle. Mi vida ahora se trata de construir, no de mirar atrás. En el 5º aniversario de su regreso a casa, Carmen se casó con Dr. Miguel Santos, un profesor de literatura que había conocido en la universidad. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión, en el mismo lugar donde Isabela y don Ricardo se habían casado 40 años antes. Carmen llevó puesto el vestido de boda de Isabela, alterado por los mejores sastres de Madrid para ajustarse perfectamente a su figura. El guardapelo de Isabela brillaba en su garganta, ahora conteniendo fotografías tanto de su madre como de su padre. «Nunca pensé que volvería a ver a mi hija casándose en este jardín», le dijo don Ricardo a Carmen mientras la acompañaba por el pasillo improvisado entre las hileras de sillas. «Nunca pensé que tendría un padre que me acompañara», respondió Carmen con lágrimas de felicidad en los ojos. Miguel había entendido desde el principio la importancia de la familia recién encontrada de Carmen. Era un hombre gentil y paciente que respetaba la relación especial que Carmen tenía con don Ricardo y que admiraba su trabajo con la fundación. «No solo me estoy casando con Carmen», dijo Miguel en su discurso de boda, «me estoy uniendo a una familia que me ha enseñado que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier separación y superar cualquier obstáculo». Don Ricardo dio un discurso que hizo llorar a todos los presentes. «Hace 5 años pensé que había perdido para siempre la oportunidad de caminar con mi hija por el pasillo. Hoy no solo tengo esa oportunidad, sino que estoy entregándola a un hombre que claramente la ama tanto como yo. Miguel, cuídala bien. La perdimos una vez durante 30 años. Nunca queremos volver a experimentar ese dolor». Carmen y Miguel se mudaron a una casa cerca de la mansión, lo suficientemente cerca para que Carmen pudiera visitar a don Ricardo diariamente, pero lo suficientemente lejos para que tuvieran su propia vida privada como pareja. «¿Es extraño vivir lejos de la mansión después de todos estos años?», preguntó Miguel después de mudarse. Carmen miró por la ventana de su nueva casa hacia la mansión que se podía ver a la distancia. «No me siento lejos, me siento como si finalmente fuera lo suficientemente segura en mi lugar en la familia para crear mi propia rama de ella». 6 años después del día en que había encontrado la fotografía que cambió su vida, Carmen dio a luz a Isabela Carmen Santos, nombrada en honor a la abuela que nunca conoció y a la madre que la había encontrado después de décadas perdida. Don Ricardo lloró cuando sostuvo a su nieta por primera vez. «Se parece exactamente a ti cuando tenías esa edad», le dijo a Carmen. «Y se parece exactamente a Isabela». Carmen miró a su padre sosteniendo a su hija y sintió que un círculo se había completado. La bebé Isabela nunca conocería la sensación de estar perdida, de no saber de dónde venía, de sentirse incompleta. Crecería rodeada de amor, historia familiar y la seguridad de pertenecer completamente. «Papá», dijo Carmen mientras observaba a don Ricardo cantar la misma canción de cuna que había cantado para ella 49 años antes, «¿cree que mamá puede vernos ahora?». Don Ricardo miró hacia arriba, hacia el cielo que se veía a través de la ventana del hospital. «Creo que Isabela ha estado aquí todo el tiempo, asegurándose de que todo saliera bien al final». Carmen tocó el guardapelo que aún llevaba puesto. «Espero que esté orgullosa de la familia que hemos construido». «Estoy seguro de que lo está», dijo don Ricardo, pasándole la bebé a Carmen. «Estamos todos juntos exactamente como ella habría querido». Y mientras Carmen sostenía a su hija, rodeada por su esposo y su padre en el hospital donde había dado a luz a la siguiente generación de la familia Santamaría, se dio cuenta de que la fotografía que había encontrado accidentalmente tantos años atrás no había sido simplemente una revelación sobre el pasado. Había sido una promesa sobre el futuro. Un futuro donde el amor perdido podía ser reencontrado, donde las familias separadas podían ser reunidas y donde nunca era demasiado tarde para reclamar el lugar que siempre te había pertenecido. Carmen cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de gratitud. Por la fotografía que había encontrado, por el padre que había recuperado, por la vida que finalmente había reclamado.
y por todas las generaciones futuras de la familia Santa María, que crecerían sabiendo exactamente de dónde venían y a dónde pertenecían. La historia había comenzado con una pérdida devastadora, había continuado con 30 años de separación y dolor, pero terminaba con amor multiplicado, familia restaurada y esperanza renovada, exactamente como las mejores historias familiares debían terminar. ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta al perdonar a Eduardo y enfocarse en construir su futuro en lugar de aferrarse al pasado?